Nunca pensé que viviríamos una historia que pareciera salida de una película, pero que ocurriera en plena realidad, en nuestra propia vida cotidiana. La noticia de la captura del Gordo Pei comenzó a circular como un rumor imposible, casi increíble. Cuando escuché por primera vez su nombre, mi reacción fue la misma que muchas de ustedes habrían tenido. Otra historia de narcotraficantes que nunca llega a nada. Pero no era así. Esto era distinto, porque todo sucedió de manera tan inusual que incluso quienes ya habíamos escuchado cientos de historias delictivas en el conurbano, no podíamos creerlo. Policías disfrazados de payasos, infiltrándose en fiestas y actividades donde el Gordo Pei se movía, para finalmente capturarlo junto a su pareja, alguien de quien prácticamente nadie hablaba. Era una combinación de ingenio policial, desesperación institucional y un toque de locura que solo en este caso funcionó de manera extraordinaria. La historia que voy a contarles no es la que escuchan en los noticieros. Esa solo da los hechos básicos, los titulares. Lo que yo sé y lo que quiero que entiendan es que detrás de esa captura hubo meses de preparación, espionaje encubierto, vigilancia continua y un riesgo que pocos podrían imaginar. Las autoridades sabían que este hombre, Fabián Jesús Bravo, alias Gordo Pei, tenía un control tan fuerte sobre ciertas zonas del conurbano que cualquier error podía costar vidas. No se trataba solo de un narcotraficante más. Se trataba de alguien con influencia, miedo y poder sobre personas que en muchos casos ni siquiera eran parte de su círculo cercano. Vecinos, comerciantes, amigos de la familia y transeúntes comunes vivían con una mezcla de miedo y respeto que era imposible ignorar. Recuerdo que escuché la historia completa por primera vez en el mercado del barrio. Una señora mayor hablaba con su amiga, bajando la voz como si revelara un secreto peligroso. «¿Escuchaste lo del Gordo Pei? Lo capturaron. Dicen que lo hicieron disfrazados de payasos». Yo, incrédula, solo podía imaginar la escena. Policías con pelucas, narices rojas, atuendos ridículos, mezclándose entre la gente mientras mantenían el seguimiento de un hombre que muchos consideraban intocable. La idea me parecía absurda, hasta que comprendí que, precisamente, era la absurdidad lo que les daba ventaja. Nadie sospecharía de payasos. Nadie los vería como amenaza. Y ese era el punto. El ingenio del operativo estaba en lo inesperado, en lo que nadie podía prever. Para quienes vivimos en estas zonas, la palabra Gordo Pei comenzó a resonar con fuerza, como una sombra que se colaba en nuestras conversaciones diarias. No era solo un nombre, era un recordatorio de que la violencia, la corrupción y el miedo estaban más cerca de lo que muchos querían admitir. Lo que pocos contaban era que detrás de su fama existían historias de familias que habían sido afectadas directamente. Personas que perdieron negocios, amistades y tranquilidad por su influencia. Algunos decían que él mismo manejaba a ciertos jóvenes que hoy se encuentran enredados en problemas que no eligieron, pero que les fueron impuestos por el miedo y la necesidad de sobrevivir. Y lo más impresionante de todo es que este operativo no solo capturó a un hombre, sino que también desmanteló parcialmente esa red de influencia que él había tejido. Su pareja, Joana Jiménez, también fue detenida, y su historia no se cuenta con la misma frecuencia que la de él. Muchos se preguntarán cómo es posible que ambos hayan permanecido prófugos durante tanto tiempo. La respuesta es sencilla y a la vez aterradora. El control que tenían sobre su entorno era tan profundo que cualquier señal de movimiento podía ser rastreada y prevenida. La forma en que lograron mantenerse invisibles a la justicia demuestra que su poder no era solo físico, sino psicológico y social. A lo largo de semanas posteriores, mientras investigaba más sobre la historia, empecé a entender que lo que parecía una simple captura era, en realidad,
el desenlace de una estrategia compleja. Los policías que se disfrazaron de payasos tuvieron que estudiar cada detalle del comportamiento de Pei y su entorno, aprender sus rutas, entender sus costumbres, sus horarios y su manera de relacionarse con otros. Fue un trabajo de inteligencia pura, de observación silenciosa y calculada. Y mientras ellos se movían entre la gente común con pelucas y maquillaje, la tensión crecía en cada esquina. No era solo un juego, era riesgo real de vida. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento y lo pienses. ¿Qué significa que unos policías tengan que disfrazarse de payasos para capturar a un criminal? Significa que el poder de este hombre no solo era criminal, sino social, un control invisible sobre la percepción de quienes lo rodeaban. Significa que la seguridad pública tuvo que recurrir a métodos que parecen sacados de una novela de suspenso, porque enfrentarse a él de manera directa habría sido demasiado peligroso. Y si te vas ahora, te pierdes todo lo que viene, porque la historia apenas está comenzando. Lo que sigue es más oscuro, más complejo y más impactante de lo que cualquiera podría imaginar. No solo capturaron a Pei y su pareja, también revelaron secretos sobre cómo operaba, a quienes protegía y a quienes amenazaba. Las consecuencias de esa captura comenzaron a sentirse inmediatamente en la comunidad. Comerciantes que vivían con miedo respiraron un poco más tranquilos. Familias que habían sufrido amenazas vieron un pequeño rayo de esperanza, y muchos jóvenes comenzaron a darse cuenta de que el control que este hombre ejercía podía ser debilitado. Pero también hubo quienes se resistieron, quienes no querían aceptar que la sombra del gordo Pei estaba cayendo, y eso generó un clima de tensión que todavía se siente en las calles. Es aquí donde quiero que te quede claro algo. Esta historia no termina con la captura. Es solo el principio de un proceso que revela cómo la violencia, la manipulación y el miedo se infiltran en la vida diaria. Cada decisión tomada durante la operación, cada disfraz utilizado, cada paso calculado para acercarse al objetivo, tiene repercusiones que van más allá de la detención física. La sociedad observa, evalúa, y en muchos casos aprende lo que significa realmente vivir bajo la sombra de alguien con tanto poder. Si hasta aquí te ha sorprendido esta historia, no te vayas, porque lo que sigue va a exponer aún más secretos, va a mostrar detalles de cómo la estrategia policial logró penetrar el mundo de Pei, cómo se movían sus aliados y cómo la comunidad se convirtió en testigo silencioso de algo que pocos imaginaron. Mantente atento, porque cada revelación es más impactante que la anterior, y perderse un detalle puede significar no entender la magnitud de lo que pasó. Lo que pocos saben es que antes de ese operativo aparentemente surrealista, con policías disfrazados de payasos, hubo meses de preparación silenciosa, de estrategia meticulosa y de riesgo constante. La captura del gordo Pei no fue producto de la improvisación ni de la suerte. Fue una obra de inteligencia y paciencia que solo se entiende si uno analiza cada detalle. Los policías que participaron en la operación tuvieron que estudiar no solo sus movimientos físicos, sino también su entorno social. Tenían que aprender cómo se relacionaba con vecinos, con amigos, con sus aliados. Cada palabra que pronunciaba en público podía convertirse en una pista. Cada gesto podía ser interpretado como una señal de vulnerabilidad. Y ellos estaban allí, disfrazados, mezclándose, observando, respirando la misma tensión que cualquier persona que sabe que alguien con tanto poder puede destruir vidas con solo un rumor. Lo que me contaron los vecinos es estremecedor. Durante semanas, personas comunes comenzaron a notar que algo estaba pasando, pero nadie podía imaginar que se trataba de policías infiltrados bajo narices tan ridículas como las de payaso. Algunos contaban que los veían en parques, en plazas, en eventos públicos, haciendo reír a niños, entregando globos y caramelos,
mientras sus ojos, detrás del maquillaje, evaluaban cada movimiento, cada interacción. Lo más increíble es que nadie sospechaba de ellos. Nadie pensaba que esos payasos sonrientes podían ser la diferencia entre la libertad y la caída de un hombre que había mantenido a toda una zona bajo su sombra. Y aquí es donde quiero que entiendas algo que muchos no perciben. Esta operación no solo buscaba capturar a un hombre, buscaba desarticular un sistema de control social. Cada paso, cada decisión, estaba calculada para que el gordo Pei no pudiera escapar, para que sus aliados no supieran qué hacer, y para que su pareja, Joana Jiménez, tampoco encontrara una vía de escape. La forma en que los agentes se movían entre la gente era estratégica. Cada risa falsa, cada chiste, cada acto de entretenimiento formaba parte de un plan mucho más grande. Era teatro y realidad al mismo tiempo, y el peligro real estaba en no cometer ni un solo error, porque cualquier desliz podía costarles la vida a los policías o permitir que Pei escapara. Pero lo que más me impacta es cómo reaccionó la comunidad cuando la noticia se filtró. Para muchas personas, la idea de policías disfrazados de payasos era cómica, incluso ridícula. Nadie podía imaginar que detrás de esa comedia había un trabajo serio, calculado y peligroso. La tensión que vivieron los vecinos durante semanas, sin saber que estaban siendo parte de un operativo encubierto, es algo que difícilmente se puede explicar en palabras. Había miedo, curiosidad y asombro mezclados, y la gente empezaba a preguntarse, ¿quién es realmente este hombre? ¿Qué tan lejos llega su influencia? ¿Qué secretos guarda su entorno? Es en ese momento cuando empiezas a darte cuenta de que lo que estamos viendo en la superficie es solo una pequeña parte de la verdad. Detrás de la captura hay historias que nunca se contarán en los noticieros. Familias que vivieron bajo amenazas veladas. Jóvenes que fueron forzados a cumplir órdenes sin entender del todo por qué. Vecinos que escondieron información sin siquiera saber que ayudaban a proteger vidas. Cada acto de este operativo tenía repercusiones sociales profundas, y la captura del gordo Pei fue solo el primer paso para empezar a devolver un poco de seguridad a quienes habían vivido con miedo. Ahora, déjame decirte algo que muchas personas todavía no entienden. La relación entre Pei y su pareja no era solo romántica, era un vínculo de poder. Joana no era simplemente una acompañante. Formaba parte del entramado que mantenía a Pei intocable. Su presencia y participación en actividades clave le permitía a Pei extender su control más allá de lo que muchos imaginaban. Y cuando los policías finalmente lograron acercarse y neutralizar a ambos, lo que descubrieron no solo confirmó lo que se sospechaba, sino que reveló secretos que habían permanecido ocultos durante años. Lo que sigue te va a sorprender aún más, y te advierto, si te vas ahora, perderás los detalles que realmente muestran la magnitud de esta historia. Lo que quiero que entiendas es esto. Cada paso del operativo, cada movimiento de los policías disfrazados de payasos, estaba pensado para desarticular un sistema de miedo y control que se había establecido durante años. No fue solo un arresto, fue un acto que cambió la dinámica de poder en la comunidad. Vecinos que antes caminaban con miedo, ahora podían empezar a respirar un poco más tranquilos, aunque todavía con cautela, porque sabían que la sombra de Pei no desaparecía de un día para otro. Y aquí es donde entra la tensión dramática de verdad. Mientras los agentes ejecutaban su plan, hubo momentos de riesgo que nadie esperaba. Se dieron situaciones donde el gordo Pei estuvo a punto de darse cuenta de la operación, de detectar una mirada sospechosa, un gesto fuera de lugar. La habilidad de los policías para mantener la calma y continuar actuando como payasos fue crucial. Cada sonrisa falsa, cada broma, cada acto de entretenimiento público era un acto de supervivencia. La línea entre comedia y peligro nunca fue tan delgada,
y quienes participaron en la operación lo sabían mejor que nadie. Quiero que te detengas un momento y lo pienses. La valentía de estos agentes no se mide solo por la captura física, sino por el control emocional que tuvieron que mantener. Imagínate estar rodeado de personas que podrían ser aliados o enemigos, actuando como alguien completamente distinto, con la presión constante de que un error podría ser fatal. Y mientras ellos actuaban, la comunidad observaba sin saberlo, algunos con curiosidad, otros con desconfianza, pero todos siendo testigos silenciosos de algo que cambiaría la vida de muchos. Lo que viene después es todavía más intenso. Los secretos que empezaron a revelarse sobre cómo operaba Pei, la manera en que su pareja participaba activamente en su red de influencia, y los detalles de su entorno que nunca habían sido expuestos públicamente. Estas revelaciones no solo impactan a quienes viven cerca de él, sino que muestran cómo funciona realmente la dinámica del poder criminal y social en estas zonas. La historia apenas comienza, y créeme, lo que sigue es aún más fuerte. Si hasta aquí esta historia te ha mantenido pegado a la lectura, quédate, porque cada línea que sigue aumenta la tensión, revela secretos y muestra la verdadera magnitud de lo que sucedió. Y no olvides suscribirte al canal si quieres estar al tanto de todos los detalles que nadie más te va a contar, porque lo que sigue es la parte que muchos no se atreverían a narrar. Cuando finalmente llegó el momento de la captura, todo el esfuerzo de semanas, meses de vigilancia silenciosa, se condensó en unos minutos que parecían eternos. Los policías, disfrazados de payasos, avanzaban con una mezcla de naturalidad y tensión contenida, sonriendo, bromeando, lanzando globos a los niños que jugaban en el parque. Nadie sospechaba que detrás de esas narices rojas y pelucas ridículas se encontraba la operación más compleja que había intentado atrapar al gordo Pei. Yo me quedé pensando en lo absurdo y al mismo tiempo increíble que era la escena. ¿Te imaginas estar en el lugar de esos vecinos y ver a los payasos moverse con tanta precisión y misterio? ¿Qué sentirías si supieras que en realidad cada gesto estaba planeado para atrapar a un hombre que durante años había ejercido control sobre tu barrio? Pei no sospechaba nada. Durante años había construido su poder sobre el miedo y la obediencia silenciosa, sobre la influencia que ejercía en cada esquina, en cada conversación. Su pareja, Joanna, estaba junto a él, complementando ese sistema de control. Su captura no solo significaba la detención de dos personas, sino el inicio del colapso de una estructura que había sembrado temor y manipulaciones durante años. ¿Te imaginas tener que enfrentar un mundo donde el miedo gobierna tus pasos cotidianos, donde caminar por la calle implica evaluar cada mirada, cada comentario, cada gesto de tus vecinos? En ese momento, todo se volvió una coreografía perfecta. Los payasos se acercaron con cautela, y de repente, todo se terminó en un instante. Pei y Joanna quedaron rodeados, sin opciones. El desconcierto en sus rostros era palpable, la incredulidad casi tangible. La tensión que había dominado semanas enteras estalló en segundos. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si te hubieran rodeado de esta manera, sin previo aviso, sabiendo que no hay escapatoria posible? La comunidad fue testigo silencioso de algo que parecía imposible. Vecinos que pasaban todos los días por las mismas calles, que habían convivido con el temor al poder de Pei, ahora presenciaban cómo ese poder comenzaba a desmoronarse. Algunos miraban con incredulidad, otros con alivio. La mezcla de emociones era inevitable: miedo, curiosidad, asombro. Y yo no podía evitar preguntarme, ¿qué harías tú si supieras que alguien como Pei ha vivido entre tu gente durante años sin ser detenido? ¿Cómo reaccionarías si los secretos que él mantenía pudieran salir a la luz en cualquier momento? Después de la captura,
empezaron a revelarse detalles que pocos esperaban. La pareja no solo estaba vinculada por afecto, sino por un sistema de poder compartido. Joanna no era solo una acompañante, era parte activa de un entramado de control social. La operación policial había desmantelado parcialmente esa red, y la magnitud de lo que había sucedido se hacía evidente en cada comentario, en cada mirada de los vecinos que finalmente podían respirar un poco más tranquilos, aunque la desconfianza seguía presente. Ahora, imagínate por un momento el trabajo de los policías. Semanas de observación, aprendizaje de rutinas, identificación de aliados y posibles riesgos. Todo mientras mantenían la farsa de entretenimiento. Cada sonrisa, cada broma, cada gesto era una herramienta de supervivencia y estrategia. Y mientras ellos actuaban, la comunidad, sin saberlo, participaba de un proceso histórico, siendo testigos de la caída de un hombre que había sido intocable durante años. ¿Cómo manejarías tú una situación así si estuvieras allí, viendo que lo que parecía imposible sucede frente a tus ojos? La captura no solo significó el fin físico del control de Pei, reveló cómo funcionaba realmente su influencia. Los secretos que comenzaron a emerger mostraron conexiones que la mayoría nunca habría imaginado. Jóvenes manipulados, familias obligadas a callar, aliados ocultos que hasta ese momento parecían inofensivos. Cada detalle aportaba una capa de comprensión sobre la magnitud de su poder y el impacto que tuvo en la comunidad. Sigamos con esta narración. A medida que la noticia se difundía, las conversaciones en la comunidad cambiaron. Personas que antes caminaban con miedo, ahora empezaban a hablar, a cuestionar lo que habían aceptado durante años. Las calles se llenaron de murmullos sobre lo que realmente pasaba detrás de puertas cerradas, sobre los secretos que el gordo Pei había logrado mantener ocultos. Y mientras todo esto ocurría, yo no podía dejar de pensar, ¿cuántos otros Pei existen en nuestras ciudades, controlando a las personas con miedo, manipulando, moviendo hilos invisibles? Esta historia apenas comenzaba a mostrar su alcance real. Los próximos pasos de la investigación revelarían aún más sobre cómo operaban Pei y su pareja, cómo habían logrado permanecer impunes durante tanto tiempo y cuáles eran las consecuencias para todos los que estaban cerca de ellos. Y créeme, cada secreto que se descubría parecía más sorprendente que el anterior, obligando a la comunidad a replantearse lo que creían saber sobre su entorno. Y aquí te pregunto a ti. Si estuvieras en el lugar de los vecinos que vieron caer a alguien tan poderoso y temido, ¿cómo te sentirías? ¿Aliviado? ¿Asustado? ¿Sorprendido? ¿Qué harías si supieras que algunos de los secretos más oscuros están justo frente a ti, listos para ser revelados? Porque lo que viene después va a poner a prueba cada expectativa, cada suposición que tenías sobre esta historia. Después de la captura, la comunidad no tardó en reaccionar, pero no como uno esperaría en una historia de policías y criminales. No hubo gritos de celebración ni aplausos masivos. Lo que se sintió fue una mezcla compleja de alivio, miedo y desconfianza. Vecinos que habían vivido años bajo el control silencioso del gordo Pei comenzaron a hablar entre sí, compartiendo experiencias que hasta ese momento habían guardado en secreto. Algunos contaban cómo se sentían obligados a cumplir ciertas instrucciones sin entender del todo el porqué. Otros confesaban que vivían con miedo constante de que una palabra equivocada fuera interpretada como traición. La magnitud del control de Pei y su pareja empezó a hacerse evidente cuando se revelaron detalles de sus operaciones. No se trataba solo de venta de drogas o amenazas directas. Había un entramado de poder que incluía favores forzados, alianzas ocultas y manipulación psicológica de jóvenes y vecinos. Personas que parecían inocentes en realidad formaban parte de un sistema que mantenía el miedo y la obediencia. Cada secreto que salía a la luz
hacía más claro que la captura no era solo un arresto, sino el inicio de una limpieza que expondría todo lo que hasta entonces había estado oculto. Ahora, quiero que te detengas un momento y reflexiones. Si estuvieras viviendo en ese barrio, rodeado de personas que parecían comunes, pero que en realidad estaban atrapadas en un sistema de miedo, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué harías si te dieras cuenta de que alguien tan poderoso había influido en tu vida sin que te dieras cuenta? Lo más impactante de todo fue descubrir la participación activa de Joanna. No era solo la pareja de Pei, era pieza clave de su estrategia de control. Cada acción que tomaba, cada persona con la que interactuaba, estaba cuidadosamente planeada para fortalecer la red de influencia de Pei. La forma en que ella se movía entre la comunidad, aparentemente normal, era en realidad parte de un mecanismo de control invisible que pocos podían comprender. Sigamos con esta narración. A medida que se difundían más detalles, vecinos empezaron a recordar incidentes que antes no tenían sentido. Jóvenes que habían sido manipulados, negocios que se habían visto obligados a ceder sin que nadie entendiera por qué, personas que desaparecían temporalmente para cumplir órdenes desconocidas. Todo esto comenzaba a conectarse, y la comunidad se dio cuenta de que había estado viviendo bajo una sombra que parecía intangible, pero que tenía consecuencias muy reales. Ahora te pregunto, ¿qué habrías hecho tú en ese lugar? ¿Habrías denunciado algo, arriesgándote a represalias, o habrías preferido guardar silencio por seguridad? Esta historia no es solo sobre criminales y policías, es sobre cómo las decisiones individuales se enfrentan al miedo colectivo, y cómo la valentía puede surgir en los lugares más inesperados. Con cada secreto revelado, la operación empezó a mostrar su verdadero alcance. Los agentes no solo capturaron físicamente a Pei y Joanna, también lograron desarticular parcialmente su red de influencia, exponiendo a personas que actuaban como intermediarios, cómplices involuntarios y, en algunos casos, víctimas de un sistema que habían aprendido a obedecer por miedo. La complejidad de la situación exigía un entendimiento profundo de la dinámica social y de la psicología del control. Uno de los momentos más sorprendentes fue ver cómo la comunidad comenzó a reconstruirse después de años de manipulación. Comerciantes y vecinos empezaron a compartir información, a ayudar en investigaciones posteriores y a proteger a los jóvenes que antes estaban bajo la sombra de Pei. Las conversaciones cambiaron. El miedo empezó a transformarse en solidaridad y vigilancia mutua. Cada detalle que salía a la luz, cada testimonio que los vecinos compartían, reforzaba la sensación de que la justicia no era solo un acto de captura, sino un proceso que podía transformar vidas y relaciones en la comunidad. Y aquí es donde quiero que te detengas un instante. ¿Cómo te sentirías tú si tuvieras la oportunidad de reconstruir tu comunidad después de años de miedo silencioso? ¿Qué cambios implementarías? Esta historia nos muestra que incluso los sistemas más complejos de control pueden romperse, pero la recuperación requiere coraje, colaboración y conciencia colectiva. Finalmente, mientras se seguían descubriendo secretos, la historia del gordo Pei y su pareja comenzó a convertirse en un ejemplo de cómo la valentía, la estrategia y la paciencia pueden vencer el poder basado en el miedo. La comunidad, aunque marcada por años de tensión, empezó a aprender que la seguridad y la justicia no son solo resultado de la ley, sino también de la interacción entre vecinos, autoridades y personas dispuestas a enfrentar lo imposible.